Regresa el Orihuela Club de Fútbol a los puestos de promoción de ascenso. 2 jornadas consecutivas sin poder puntuar, pero la victoria de ayer frente al Alcira, 2-0, ha sido determinante para recuperar esas plazas. Buenas noches y bienvenidos a las noticias del deporte. Esa es la principal noticia, hay más cosas que ahora les contaremos, pero nos vamos a centrar en esto. 2 goles, en los 2 fue protagonista Iván, un jugador que además estuvo a punto de dar un tercer gol, que no pudo ser porque el portero del Alcira estuvo muy acertado y con la punta del pie salvó lo que podía haber sido, insisto, ese tercer tanto de Antonio a pase de Iván. Así que el protagonista del partido, Iván, primer gol de Antonio, segundo dado por Iván, segundo marcado por el propio Iván, y ese posible tercero que no llegó a entrar, hacen que este jugador hace que este jugador olvide, decía, esa necesidad que se estaba planteando entre la afición del Orihuela de fichar un nuevo delantero. Pese a todo, también le planteamos esta situación al entrenador del Orihuela, luego lo podrán ver. Ahora vamos a centrarnos en lo que fue ese partido. El Orihuela se enfrentaba a un rival directo como el Alcira, que llegaba a los arcos empate a puntos con los Escorpiones, pero la superioridad oriolana fue manifiesta en todo el partido y terminó con un resultado justo. El primer gol llegó en el minuto 38 cuando el jugador del Orihuela, el delantero sevillano Iván, estuvo muy acertado al aprovechar un error del defensa del Alcira y también del guardameta Vicente Dolt. Se hizo con el balón e hizo el pase de la muerte para que Antonio a placer marcara de esa forma el primer tanto en una primera parte que estaba siendo muy igualada entre ambos equipos. A partir de ahí la balanza se desequilibró claramente a favor del Orihuela, sobre todo en una segunda mitad en la que el equipo de Miguel Ángel Villafaina fue muy superior a su rival, que no pudo hacer otra cosa, el Alcira, que rendirse ante la superioridad del Orihuela. De hecho, en algunos momentos incluso se notaba que el conjunto visitante hasta estaba desquiciado ante la superioridad escorpión. En el minuto 53 llegaba el segundo tanto. Iván dejaba sentado a Marcel de esa forma, se marchaba por velocidad, se internaba en el área y así marcaba el segundo y definitivo gol. No obstante, en el minuto 70 a punto estuvo de llegar un tercero que antes les comentaba, también en otra jugada de Iván, que hacía ese pase a Antonio para rematar dentro del área pequeña, pero el portero ahí sí que estuvo acertado y con la punta del pie despejaba y evitaba el 3-0. Pese a todo, 2-0, 3 goles que dejan al Orihuela en una mejor situación de la que todos podíamos esperar después de 2 jornadas consecutivas sin puntuar. Recordamos que perdió en La Nucía el domingo pasado y que en la jornada de este miércoles pasado no jugó porque le tocaba descanso. Por tanto, 6 puntos que no ha podido subir a su casillero en esta última semana, pero que los resultados de los rivales directos también han acompañado, y con esta victoria frente al Alcira el Orihuela recupera puesto de promoción de ascenso que había perdido en la jornada anterior. Ahora mismo el Orihuela es tercero con 18 puntos y se encuentra a solo 3 del líder Atlético Levante y a 1 solo del segundo, que es La Nucía. Eso sí, tercero, insisto, 18 puntos, pero empate con el Eldense, que tiene la misma puntuación. Pero seguimos hablando de lo que fue ese partido frente al Alcira. 2 entrenadores que vieron de la siguiente forma el encuentro. Por cierto, Miguel Ángel Villafaina ya lo conocen, van a ver enseguida su valoración del partido, pero atención a la valoración de Fernando Gómez, el técnico del Alcira, sobre todo por lo que llegó a ser este actual técnico en su época de jugador. Los que tienen ya cierta edad se acordarán de Fernando como futbolista del Valencia en primera división. También estuvo en la selección española. Vemos las valoraciones de los 2 entrenadores. La primera parte ha sido una primera parte muy igualada, en la cual ellos han gestionado por momentos muy bien el balón, no nos encontrábamos, no éramos capaces de darle continuidad, y a partir de ahí es cierto que a nivel de ocasiones, exceptuando la primera situación del mal despeje de Nacho, que es el único acercamiento que han tenido, y en el cómputo de lo que es la primera parte sí que hemos tenido 3-4 ocasiones de gol para poder ponernos en ventaja. Creo que cuando el partido parecía que llegábamos al descanso y demás, el trabajar cómo apretábamos arriba y demás ha propiciado la jugada del 1-0. Y sí que es verdad que con 1-0 nos ha dado esa tranquilidad, nos ha dado esa pausa para afrontar la segunda parte de una forma más
más positiva, y con 2-0 en la segunda parte sí que es verdad que hemos tenido situaciones para poder cerrar el partido, y bueno, nos ha tocado trabajar hasta el último momento para tratar de sacar los 3 puntos, dejar la portería a 0 y sobre todo no darle opción a que se metieran dentro del partido. Creo que el Orihuela ha sido justo vencedor. Nosotros hemos cometido demasiados errores técnicos que han facilitado su presión y su ataque. Bueno. Aún facilitando su labor en ataque, nos hemos tenido que meter el gol prácticamente nosotros para que el Orihuela se adelantase en el marcador. Es decir, creo que demasiados errores y demasiados regalos, pero el Orihuela ha sido mejor que nosotros. Orihuela en su estilo, nosotros en el nuestro. Ellos han jugado mejor su estilo que nosotros el nuestro. La necesidad de fichar estaba siempre encima de la mesa desde que Raúl se marchó a Ontinyent y dejó colgado al Orihuela. Sin embargo, ahora mismo se empieza a desvanecer esa necesidad con no solo los goles, el trabajo y esa, digamos que, protagonismo que cogió Iván ayer, el delantero sevillano del Orihuela, durante el partido ante el Algeciras, sino también ese trabajo de Antonio, que marcó uno de los goles, junto con Iván en la línea de presión, la primera línea de presión del equipo contrario. Un trabajo que están haciendo muy bien y que hace, como decía, olvidar esa necesidad que se estaba planteando de fichar. Pese a todo, le preguntábamos, como ya les hemos dicho antes, al entrenador del Orihuela, Miguel Ángel Villafaina, sobre esa posibilidad de incorporar a algún futbolista nuevo, algún delantero que dé más mordiente en ataque y que también consiga con ello que haya más efectividad de cara a puerta contraria. De esta forma nos contentaba el técnico del Orihuela. Hay que ser consciente de la realidad, y la realidad en este año que han habido equipos que han roto el mercado en cuanto a jugadores. Entonces, reforzarnos. Aquí muchos jugadores, yo te puedo asegurar que se han hablado con muchos jugadores. El problema está en que hay otros equipos de este grupo que están pagando auténticas barbaridades para lo que es la categoría. Y lo que tenemos claro es que aquí hay un estatus salarial en cuanto a la plantilla y no se va a romper por nadie, y a partir de ahí el jugador que sumemos al proyecto tiene que ser mejor que lo que tenemos. No vamos a firmar por firmar, porque creo que hay que tener memoria, y cuando vinimos el primer día hablamos de que aquí, al margen del tema del primer equipo, se había creado un filial, se habría creado en el tema de la cantera, que está en este caso Machuca, que están viniendo algún jugador de la cantera a entrenar con el primer equipo, y mientras que el primer equipo pues llega el momento en el cual tiene que echar mano de jugadores del filial, pues hay chicos del filial que están preparados de sobra como para poder ayudarnos en este caso. Ojalá el día de mañana podamos firmar jugadores. Evidentemente lo hemos hablado desde el inicio, la idea era firmar 2 jugadores más de primer equipo.